Bueno, pues estamos una oportunidad más aquí en esta sección que tanto nos gusta, escuchando tantas experiencias de tanta gente que amamos y que queremos que todo el mundo también las conozca porque, bueno, pues son para contarlas, le puede cambiar la vida a alguien. Así que en esta oportunidad, en esta ocasión, tenemos a alguien que, bueno, quiero que digas tu nombre. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Diego Pereira. Y bueno, cuéntanos un poco de dónde vienes, ¿estás casado? Bueno, nací en Flores, Uruguay. Hace 13 años que estamos aquí en España. Tengo un matrimonio que hace 25 años vivimos juntos, casados, ¿verdad? Tengo un hijo de 18 años y una niña de 12. Bueno, ahí ya hay todo un trabajo hecho, sí. Una familia hermosa. Sí, la verdad que sí. Bueno, me gustaría que nos pudieses contar cómo fue que llegaste a conocer a Jesús. Bueno, yo pienso que Dios siempre estuvo actuando en mí porque en circunstancias muy difíciles siempre estuvo Él. Ahora lo veo así, de cuando lo conocí realmente a Jesús. Yo era militar en mi país, pasé por situaciones muy difíciles, por un accidente también muy complicado y Jesús me sacó de esas situaciones en el momento preciso y fueron encadenándose montones de situaciones porque yo era reacio a conocer, a hablar de Jesús y todas esas cosas. Me casé por la Iglesia Católica, más bien por la Guardia de Honor que me hacían mis compañeros, y me bauticé también, pero era hasta ahí, y no me hables mucho, yo puedo, mis propias fuerzas es mi mejor aliado, y bueno, cosas que van... O sea, como muy autosuficiente, ¿no? Sí. Yo me creía... sí, yo tengo mi fe, no renuncio, es como parte de mi cultura, pero las cosas que yo vivo las consigo yo. Claro, mi fe, vamos a decir, estaba obligada porque mis padres me mandaron a hacer la comunión en aquel momento, en otra rama del Evangelio. Y bueno, pero yo me creía, como te lo acabo de decir, autosuficiente, que yo podía con todo, que en mi fuerza estaba la entrada de dinero, yo que conseguía lo que quería y de la forma que yo pensaba que estaba bien. Muchas veces eran erradas, y bueno, pero está. ¿Y cómo puede ser que una persona o qué le pasa a una persona que, siendo completamente autosuficiente, llega un momento de su vida que cree o siente que necesita a Dios? Cuéntame qué pasó. Bueno, ahí es la clave de todo esto que te acabo de comentar. Surge que mi hijo, en aquel momento tenía 12 años, sufre de una enfermedad de estas raras que aparecen. Las posibilidades que nos daba el médico eran muy remotas o podía perderla si con la medicación podía salir adelante, ¿verdad? Se iba a morir muy joven. Era de estas enfermedades raras. Ahí me apareció el grano de fe, de pedir, necesito ayuda. Uh-huh. Y bueno, ahí fue donde yo pedí ayuda a Jesús, a un Dios, si lo hay, ayúdame en esta situación, mi hijo es todo lo que tengo. Y bueno, y ahí fue cuando realmente Dios a mí me tocó. Yo nunca había llorado. Después, cuando me enteré que mi hijo, increíblemente, dijeron los doctores, está salvo, está sano, que no entendían el por qué, porque si la medicina no podía claro, curar ese tipo de enfermedad y sin secuelas, que era lo que lo había hecho. Ahí empieza en mi estudio de pensar, digo, esto me pasó y Jesús me sacó entonces de esa situación, aquello, lo otro, aquello. Y bueno, cuando mi hijo el médico nos dice que está completamente sano, al año de haber pasado por ese proceso de enfermedad,
Yo nunca había llorado, como recién acabo de comentar. Mi abuelo falleció en mi brazo. Bueno, un montón de cosas, compañeros que pasaron por situaciones muy difíciles también. Y yo llegaba a mi casa, cosa de nunca, porque yo nunca venía al mediodía a comer. Y veo a mi señora que viene con mi hijo en el coche y digo, faltó a clase. ¿Qué cosa buscó para no ir a clase? Y no recordaba que al año él tenía que ir a hacerse el control. Ajá. Cuando me bajo del coche y voy derecho a hablar con él, ¿qué había pasado? La madre dice, tranquila, dice, felicita a tu hijo, está totalmente curado. Bueno, eso fue que caí de rodillas en el medio de la calle, pasaban los coches y era una lluvia de lágrimas y no podía parar y no me podía levantar y bueno, de ahí fue lo que a mí me llamó la atención de por qué toda esa situación. Y bueno, y el domingo, mi señora constantemente, domingos anteriores, vamos, acompañame a la iglesia, ven, y yo siempre buscaba una excusa, que estoy muy cansado, que no me afeité, que no esto, no lo otro, que yo hago la comida, etcétera, etcétera. Ese domingo mi señora se aprontó para ir a la iglesia y cuando quiso acordar me vio de zapatitos, pantaloncito, camisita y bueno, y ahí cuando llegué a la iglesia cambió totalmente mi forma de pensar. Las alabanzas me pusieron la piel de gallina, que lo hablamos, es un término sí. Y bueno, y ahí me reconozco y reconocí que Jesús estuvo en todo momento conmigo y yo no lo quería aceptar y siempre busqué una excusa no validera en ningún momento. Qué interesante esto que cuentas, porque dentro de los límites humanos se apareció una limitación y además una limitación en un área tan sensible como la de ser padre. O sea, es decir, hay cosas que haríamos lo posible por ayudarnos a nosotros mismos, pero por ayudar a un hijo haríamos lo imposible. Pero cuando dicen que no hay posibilidades y de repente Dios entra en escena, sana a tu hijo, es como que de repente entiendes, ¿no? Y estaba recordando el pasaje bíblico donde dice que son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Como que de repente una religión se convierte en una relación, ¿es así? Exacto, sí, completamente de acuerdo. Y para mí era algo difícil, ¿verdad? Que me hablaban de Jesús, yo siendo militar. Claro. Yo decía armas, muerte y todo eso que va relacionado con lo militar, a lo que es Jesús, amor. Paz. Paz, cariño, comprensión, un montón de cosas que... Y bueno, pero lo que realmente a mí me llevó a creer en Jesús fue lo que pasó con mi hijo, porque los médicos realmente... Sí. Y, bueno, y a partir de ahí empecé a notar otras cosas en mí, empecé a cambiar mi forma de pensar, mi corazón empezó a ser más agradecido, a escuchar a las demás personas, porque yo, como acabo de decirlo, pensaba que lo que tú me decías o otra persona no valía. Lo que yo digo, lo que yo saco de aquí, sí, eso vale. Y bueno, a partir de ahí empecé a escuchar más a mi mujer. Entonces tu mujer está muy agradecida al Señor, ¿no? Mi mujer ahora dice, gracias Jesús, renovaste a mi marido, tengo un marido nuevo. Mira, no dejo de pensar en que pueden haber muchas personas escuchando esto hoy que quizás se han sentido un poco identificadas contigo o mucho en el aspecto de que, bueno, mientras tengan fuerzas o en medio de la autosuficiencia o yo consigo las cosas o bueno, puedo tener ciertas cosas en mi vida como acomodadas, pero no necesito a Dios. ¿Qué le dirías a todas esas personas en el día de hoy? Bueno, son un montón de cosas, la verdad. Lo primero, darse la oportunidad. Eso es fundamental.
Yo no me la di en el momento que me la presentaron y por ciertas situaciones que acabo de contarlas, Jesús entró en mi vida y me ha cambiado como persona. Me siento más humanitario, que las cosas las hago con amor. Antes las cosas las hacía porque tenía que hacerlas. Y yo lo que les puedo decir es que se den la oportunidad de conocer a Dios, intenten buscarlo en momentos difíciles, doblen rodillas, que es fundamental, para mí ha sido fundamental doblar rodillas y pedir con fe que el Señor siempre está aquí y siempre está esperando que tú acudas a Él. Y bueno, y que siempre pensar de que de uno no vienen las fuerzas. Las fuerzas uno las tiene en cierta época o años de su vida, pero van mermando. Pero la fuerza espiritual es la que nos queda y esa nos va a llevar a estar con Cristo cuando llegue en nuestro momento. Qué interesante eso que acabas de decir, que se den la oportunidad. No que le den la oportunidad a Jesús, porque en realidad no es así, sino que Jesús siempre nos ofrece la oportunidad, pero que se den la oportunidad a ellos mismos, que como de alguna forma que se permitan, ¿no? Detrás de toda esa autosuficiencia, orgullo, que se permitan el hecho de poder acercarse a Jesús. Muchas gracias, Diego, por haberlo contado. Ha sido un tiempo formidable y te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Espero que esto sea de bendición para muchas personas y bueno, muy agradecido por esta cita. Seguro que sí. Dios te bendiga, Diego. Gracias igualmente. Bendiciones.